La mayoría de los hombres y mujeres están convencidos de que existe un poder divino de alguna clase, actuando en los asuntos humanos. Pero no están seguros de lo que es, ni saben cómo traer esa presencia y poder divinos a su experiencia cotidiana. Por un tiempo mucha de esta gente se encontró satisfecha al creer en un Dios que moraba en un cielo lejano, un Dios que no podían conocer sino hasta después de la muerte. Sin embargo, en esta época tan práctica, muy pocos están satisfechos con ese concepto limitado de Dios. El mundo está lleno de discordias, y la pregunta se repite una y otra vez. ¿Por qué, si es que existe un Dios, este Dios permite el pecado, la enfermedad, la guerra, la hambruna y las catástrofes? ¿Cómo pueden existir todos estos males, si Dios es bueno, si Dios es vida, si Dios es amor? ¿Cómo puede existir tal clase de Dios y a la vez los horrores de la existencia humana? Desde siempre ha habido gente tratando de resolver este enigma, pero no encuentran la solución. No hay respuesta alguna, solo el que el mundo no ha conocido a Dios. Ni por un momento podríamos creer que si la gente en este mundo hubiese tenido una comprensión de Dios, hubiera tenido también discordias y desarmonías. Las discordias y las desarmonías llegan a nuestra vida debido a la ignorancia de lo que es Dios. Pero ahora, al familiarizarnos con él, encontramos el secreto de la existencia armoniosa. Siempre ha habido gente buscando libertad, paz y plenitud, pero su búsqueda ha sido principalmente a través de la actividad febril de la mente humana. Placeres y satisfacciones han sido creados artificialmente, y debido a su naturaleza artificial, es que no son permanentes ni reales. Para vivir fuera del nivel mental, debiera haber una renovación continua de placeres, de nuevos rostros y de escenarios nuevos. Pocas veces se encuentra un verdadero momento de gozo o períodos de descanso y relajación. Libertad, paz y plenitud no dependen de circunstancias ni de condiciones. Incluso encadenados, ha habido hombres libres. Libres aún bajo la esclavitud y la opresión. Han hallado paz en medio de la guerra, han sobrevivido a las inundaciones y al hambre, y han prosperado en épocas de depresión y pánico. Cuando el alma del hombre está libre, ella lo lleva a través de mares de color rojo y de experiencias desérticas hacia la tierra prometida de paz espiritual. La libertad es un estado del alma. Al volvernos hacia el reino de nuestro ser interno, encontramos el reino del poder divino en el mundo exterior. Al buscar la paz interior, hallamos armonía exterior. Al alcanzar las profundidades del alma, ella se hace cargo de nuestra existencia, proporcionándonos actividad y novedad en la vida, así como paz y serenidad como jamás soñáramos. Es entonces cuando alcanzamos la libertad del alma, la libertad de la gracia. Siempre han existido hombres y mujeres espiritualmente dotados, los místicos del mundo, quienes han experimentado la unión consciente con Dios, y quienes han traído la presencia y poder de Dios a su propia experiencia. Siempre ha habido un Moisés, un Elías, un Jesús, un Juan o un Pablo, aunque ninguno de ellos tuvo demasiados seguidores. Ninguno de ellos jamás fue reconocido ampliamente, ni sus enseñanzas practicadas ampliamente, ni durante su época ni después. Estos maestros espirituales dedicaron sus vidas a darnos la verdad que nos ha conducido hasta este estado actual de conciencia. La luz que tenemos hoy en día es el resultado de la luz que siempre ha estado llegando. Ha habido muchos maestros espirituales que no han dejado registro alguno y de los cuales nada sabemos. Pero hay muchos otros que sí podemos identificar. Moisés, Elías, Jesús, Juan y Pablo, mencionados anteriormente. Eckhart, Boehme, Fox y otros místicos desde el siglo XII hasta el XVII, así como grandes líderes y reveladores de tiempos más recientes. Ninguna persona ha dado la luz total al mundo, mas cada uno de estos grandes profetas espirituales ha sido un rayo de luz contribuyendo a la luz total. Estos grandes líderes espirituales están de acuerdo con los principios y enseñanzas básicos con los que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. Amaréis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón. Haréis a otros lo que quisierais que otros os hicieran. No mataréis. No robaréis. No cometeréis adulterio. Ellos no enseñaron el que todos teníamos que ser de la misma nacionalidad, color o credo. Ellos enseñaron el principio del amor y de la cooperación. Si este principio del amor y la cooperación fuera realmente practicado y vivido por los millones de personas que aceptan las enseñanzas del Cristo, la guerra sería del todo imposible. Resulta increíble que luego de miles de años de estas revelaciones de la verdad, los conflictos y las luchas sigan siendo la fuerza motivante en el mundo.
Con esta enorme reserva de sabiduría mística a nuestro alcance, bien podríamos suponer luego de todos estos años, que el mundo debiera estar disfrutando de libertad y abundancia. Pero los principios de estas enseñanzas no siempre han sido practicados tal como fueron revelados. Por el contrario, fueron encasillados en formas, y gradualmente adulterados, en ocasiones sumergiéndolos dentro de lo más profundo del pensamiento humano, en lugar de subirlos a lo más alto, donde en última instancia, yacen estas verdades. El principio original enseñado por el maestro cristiano, reveló que el reino de Dios, la presencia y el poder de Dios, están dentro de nosotros. Jesús llamó a esta presencia y poder, Padre, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pablo, utilizando un término distinto, dijo, puedo hacer todo por medio del Cristo que me fortalece. De cualquier forma que se le llame, Dios, Padre o el Cristo, ello se encuentra dentro. El reino de Dios está dentro de nosotros. El todo de la divinidad debe ser hallado dentro de nuestro ser individual, no en montañas sagradas, ni siquiera en el templo en Jerusalén, sino dentro de nosotros. Si de verdad creyéramos esta gran sabiduría, deberíamos estar dispuestos a apartarnos del mundo por un tiempo, hasta el momento en que pudiéramos alcanzar, tocar y responder al Padre interior. Cuando comenzamos a reconocer nuestro bien como el don de Dios, permitimos que se relaje la mente que razona, piensa y planea. Escuchamos la vocecita callada y suave, velando siempre por el ángel del Señor, el Cristo, el Padre interior. Ello jamás nos dejará ni nos abandonará. Ello es nuestra bendición permanente. Este escuchar constituye el arte de la meditación, y cuando se aprende, llegamos a un lugar de transición donde la verdad se separa de la mente y penetra al corazón. Es decir, desaparece el simple conocimiento intelectual acerca de la verdad, y la verdad se convierte en algo vivo dentro de nuestro ser. Para ejemplificar, todos en el mundo conocen la palabra Dios, pero solo hay unos cuantos en el mundo que conocen a Dios. Para la mayoría de nosotros Dios ha permanecido como una palabra, un término, un poder afuera del ser. Pero Dios mismo no se ha convertido en una realidad viviente, excepto para aquellos cuantos conocidos como místicos. La meditación nos lleva a una experiencia en la cual nos damos cuenta que hay un Dios. La meditación nos lleva al punto donde nos convencemos de la realidad de Dios, tal como lo estamos del estar leyendo este libro aquí. Si todos los periódicos de los Estados Unidos de América pusieran esta noche en sus encabezados un anuncio diciendo que en este momento no nos encontramos en este lugar, esa noticia no alteraría nuestro conocimiento del hecho de que estamos aquí. Dios es una realidad, una presencia, un poder, una entidad, una individualidad, tal como nosotros lo somos. Y Dios puede ser tan conocido por nosotros, tal como nosotros podemos conocernos o conocer a otros. Desde el instante en que conocemos a Dios a través de la experiencia, la vida cambia para nosotros, porque nuestra personalidad se libera. Surge entonces un sentimiento de algo más que nosotros mismos, actuando en nosotros, por medio de nosotros y para nosotros, algo más grande que nosotros mismos. Esta ha sido la experiencia de todos los místicos. Verdaderamente han conocido a Dios, han sentido la presencia de Dios. Y Dios se ha convertido en un poder activo, en sus vidas. No hay mucha gente como esta en el mundo. Si tan solo hubiera unos cuantos más que verdaderamente conocieran a Dios, quizá esos cuantos bastarían para salvar al mundo. De acuerdo a las escrituras, bastan 10 hombres justos para que una ciudad sea salvada. El reconocimiento consciente de los místicos de la presencia y el poder de Dios, es producto de la experiencia. No se trata solo de una simple conversación acerca de la disponibilidad de Dios. No se trata solo de una afirmación o declaración. No es tan solo un tópico o un cliché. Es una experiencia viviente. Nuestra búsqueda de Dios, nuestra búsqueda del reino de Dios, es evidencia de nuestra propia fe en la presencia y poder de Dios, aun cuando todavía no tengamos el conocimiento de ello a través de la experiencia real. Aquellos que no están en la senda espiritual carecen de tal confianza. Solo quienes han obtenido una convicción interna de que hay un Dios, son conducidos a la búsqueda de Dios. Estos buscadores pueden no necesariamente haber alcanzado la comprensión de Dios, pero al menos cuentan con esa certeza interna. Este es el camino. Ahí hay un Dios. En esa forma comienza la búsqueda, y comienza en formas diferentes. Cómo comienza, depende de nuestra experiencia.
Depende de dónde pudimos haber estado en un momento dado y de lo que esté ocurriendo en nuestro entorno particular. Ha habido gente cuya búsqueda inició en las iglesias ortodoxas, y algunos de ellos encontraron ahí la respuesta. Descubrieron el reino dentro de sí mismos, pero continuaron trabajando en la iglesia como una forma de servicio, y en ocasiones como una forma de gratitud. Otros encontraron a Dios por medio de un enfoque intelectual, y pocos a través del camino espiritual. Otros han llegado por medio de enseñanzas que combinan lo intelectual con lo espiritual. Otros más por medio de libros. Aquellos otros llegaron por medio de maestros vivientes. En tanto que finalmente otros hicieron contacto con santos evidentes espirituales que jamás han muerto. Una cosa es conocer la verdad, así, con muchas palabras, citas, pasajes o teorías. Y otra diferente por completo, es cuando por medio de la meditación, el verbo, la palabra, se enraiza en nuestra conciencia y surge como fruto espiritual. Se nos dice que los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, gentileza, bondad, fe. Es completamente cierto que cuando el espíritu es tocado o cuando ello nos ha tocado, surge el fruto en forma de armonía, totalidad, compleción y perfección. El propósito de este libro es ayudar a que los estudiantes practiquen el arte de la meditación, por medio del cual el verbo se enraiza, de manera que lleguen a un reconocimiento verdadero, a una conciencia real, de la vida en el espíritu. Nuestro objetivo es alcanzar cierta medida de aquella mente que estuvo en Cristo Jesús para permitir que ello haga lo que quiera de nosotros. Es alcanzar esa conciencia en la cual Pablo revelara: vivo yo, pero no yo, Cristo es quien vive mi vida, o yo puedo todo por medio del Cristo que me fortalece. Es decir, la actividad del Espíritu se aviva en nosotros y ello se hace cargo. Ya no somos más buenos y ya no somos más malos. Ya no estamos más enfermos pero tampoco estamos bien. Estamos en un estado que trasciende el par de opuestos. Dentro de la sabiduría espiritual no existe el par de opuestos. Dios es, y por lo tanto no hay preocupación de si podemos o no alcanzar a Dios, porque no hay nada por lo cual necesitamos alcanzar a Dios. El día ya es hermoso, el fruto ya está en los árboles, las flores ya están floreciendo, las corrientes ya están circulando, el sol, la luna y las estrellas ya están en los cielos, la armonía ya es. En dicho estado de conciencia espiritual llegamos al lugar donde descansamos y nos relajamos en la comprensión de que Dios está en los cielos, todo está bien con el mundo. En esa conciencia, nos apartamos del afán por las cosas de esta tierra. Haya en vosotros esa mente que hubo también en Cristo Jesús. Aquel que levantó a Cristo de los muertos, avive también vuestros cuerpos mortales con su espíritu que mora en vosotros. Debemos esforzarnos por obtener ese mismo espíritu que levantó a Jesús de la muerte, no diciendo ni declarando que eso es así, no enseñándolo ni predicándolo, sino debido a que contamos con esa mente. Obtener o contar con esa mente requiere esfuerzo, aunado a la gracia de Dios. La gracia de Dios es el factor más importante, porque sin ella, ninguno tendría la fuerza para continuar en la senda que lleva a la concientización de Dios. Sin la gracia de Dios ninguno podría tener ni siquiera el deseo de comenzar la búsqueda, dejando por la paz los arduos pasos que hay que dar. Existe un área en la conciencia, revelada por medio de la meditación, a través de la cual nos volvemos instantáneamente uno con Dios, con todo ser espiritual y con la creación, y por medio de la cual hallamos todas las formas de bien, disponibles al instante. Esta área de la conciencia ha sido descrita como un mar del espíritu, el alma universal o divina, el Padre interior. Al alcanzar el contacto consciente con este mar del espíritu o Padre interior, hallamos al amor divino vertiéndose en expresión, para que ya no vivamos más solo por esfuerzo personal, sino por gracia. En lugar de buscar nuestro bien en personas o cosas, aprovechamos esta alma universal y nos convertimos en espectadores de su actividad que vierte aquellas ideas que se convierten en formas humanas de bien, necesarias para nuestra experiencia presente. Solo a medida que aprendemos a mirar adentro, hacia esto infinito invisible, es que comenzamos a entender la naturaleza de la gracia. En lugar de buscar o desear algo que ya existe como forma o efecto, aprendamos a volvernos hacia el interior y dejar que el bien se revele desde la fuente divina, desde lo infinito invisible. Que el hombre de negocios y el profesional vean a la divinidad interior.
Que el enfermo y el pecador busquen curación y perfección, desde el interior. Que cada uno de nosotros esté siempre alerta, observando la revelación de la conciencia como formas nuevas y más ricas, de bien, experimentando la abundancia de la vida, por la gracia. Comprender que el alma es el almacén eterno de todo bien, es permitir que la actividad del Cristo actúe en nuestra experiencia. Atraigamos nuestro bien desde la infinitud de nuestro propio ser, desde el reino interior. Al tocar ese centro, el Padre revela nuestra herencia de todas las riquezas celestiales, como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es vivir por gracia, el don de Dios. Los hijos de Dios viven siempre por gracia. El secreto de la gracia es contactar con lo infinito invisible, el centro universal del ser dentro de nosotros. Esta es la experiencia de el Cristo. En la literatura mística esta experiencia espiritual es llamada iluminación, conciencia cósmica o conciencia Cristo. En el Nuevo Testamento se habla de ella como nacer de nuevo o renacer. El leer y estudiar la literatura inspirada y la de las Escrituras, así como considerar y meditar con frecuencia en Dios y la creación de Dios, lleva a la verdadera comunión con el Padre, la cual trae a nuestra conciencia ese toque de el Cristo. El mantener la mente en Dios conduce al reconocimiento. En ocasiones inclusive hay una voz, y sabemos que Él es quien lleva a cabo aquello que se me encomienda hacer. Aquellos que han alcanzado esta luz no tienen más problemas de existencia puesto que ahora son alimentados, vestidos y hospedados por la fuente infinita de vida a la que llamamos el Cristo. Este momento de gracia no puede ser descrito adecuadamente, puesto que aparece en forma diferente para cada gente. Pero todos quienes han recibido esta luz comprenden las experiencias de los iluminados de todos los tiempos. La actividad del Cristo que resulta en el vivir por gracia, de ninguna manera está limitada al pasado. Actualmente muchos hombres y mujeres están experimentando el Cristo y viviendo vidas de belleza, salud, armonía y gozo, por gracia. Ahora, con la verdad al alcance de todo aquel que pueda leer, la iluminación espiritual es una posibilidad para todo buscador sincero. Familiariza ahora tu ser con él, y queda en paz. La conciencia del Padre interior es el comienzo de una vida por gracia. Vivir por gracia nos capacita para hacer cosas más grandes y para alcanzar mejores resultados en todas nuestras actividades. Este impulso espiritual y guía divina nos permite deshacernos de toda preocupación por nuestro bienestar personal, o por el de nuestras familias o nación. La liberación del temor, del peligro o de la carencia, llega solo cuando el Consolador aparece. La voz de la verdad se profiere a sí misma dentro de nosotros, y se convierte en un paz, aquíétate para toda tormenta en nuestra experiencia. Es como si hubiera una presencia yendo siempre delante de nosotros para enderezar lo torcido, para hacer florecer como una rosa al desierto, y para abrir las puertas a la oportunidad, al servicio y a la bienvenida. Nuestra confianza y fe crecen a pasos agigantados cuando la actividad del Cristo se manifiesta en obras cada vez mayores de poder espiritual. Entonces cesa la lucha contra toda clase de discordia, seguros en esa convicción interior, y vivimos no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, por gracia. Poca gente viene al mundo con algún grado de conciencia Cristo, pero cualquiera con suficiente perseverancia, dedicación y fidelidad, puede desarrollar y cultivar una conciencia Cristo, esa mente que hubo también en Cristo Jesús. Sin embargo, se requiere de devoción, consagración y receptividad para reconocer y dar la bienvenida al Cristo cuando toca y despierta nuestra alma hacia lo novedoso de la vida. En el silencio de nuestro ser el Cristo habla y nosotros escuchamos. Yo nunca os dejaré ni os abandonaré. Yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Esta conciencia de la presencia de Dios se desarrolla con paciencia y perseverancia, en quietud y en silencio, absteniéndonos de usar el poder mental o la fuerza física, de manera que el espíritu pueda funcionar. Callad, y sabed que yo soy Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso, no por vosotros mismos, es el don de Dios. Por gracia sois salvados vosotros. Los caminos. Para todo hombre son abiertos un camino, y caminos, y un camino. Y el alma superior sube el elevado camino, y el alma débil tantea lo bajo, y a mitad del terreno borroso, el descanso va y viene. Pero para todo hombre se abre un camino superior y otro inferior, y todo hombre decide el camino que su alma recorrerá.